No, que te dicen, oh, no, allá sí se está bien, se trabaja bien, se gana bien. No, no es cierto. Fue negro, ¿no? Sí, Fue sí. negro esa broma, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Estamos en un episodio más del podcast Preparando para el Éxito. Preparando para el éxito con Enrique Murga, el canal donde se encuentran técnicos, empresarios e instructores en reparación móvil. Suscríbete a nuestra página de YouTube y forma parte de esta gran comunidad. Este podcast llega gracias a Techstore, Rodricel, iTouch Perú, Megatronic, Matsanita, Nasan. Bueno, estoy hoy en día con un invitado muy especial que es, gerente general de una de las empresas del rubro, es de la marca IFA Mobile. Bueno, él es Ismael Casilla y no quiero hacer más preámbulo, vamos a conversar una vez con él y para tratar un poquito sobre su testimonio. ¿Cómo estás, Ismael? Oh, Gracias por venir, gracias por estar acá y sé que a veces no hay tiempo, pero ya llegó y poder conversar un poco tu historia, ¿no? Gracias, Enrique, por la invitación. Muy amable, muy amable. Ismael, mira, yo he tenido ganas de entrevistarte porque, para ser sincero y la gente que sepa, yo ya he tenido una conversación previa contigo donde, tú me has contado un poco tu historia y me gustaba proponerte la idea de que puedas expresarlo en el podcast, ¿no? Y que puedas compartir esa historia porque a mí me parece que puede ser de mucho valor para personas que quieren emprender, que quieren enfocarse en hacer algo, progresar. Me parece tu historia muy interesante para compartirla. Me da mucho gusto que estés acá. Muchas gracias. Empecemos, Ismael, cuéntame un poco cómo empezaste, o si gustas, cuéntame cómo empezaste, cómo se te dio el bichito del emprendimiento. Tal vez de repente puedes empezar obviamente desde más atrás, no necesariamente cuéntame ya desde que empezaste en la empresa, sino cuéntame un poquito cómo fue los inicios, o de repente tal vez más atrás, porque sé que tengo entendido de que tú estabas trabajando en Europa un tiempo. Sí, he trabajado muchos años. Pero si gustas, cuéntame un poco tu historia desde antes. Es un poquito difícil, ¿no? Como cualquier tipo de persona que ha emigrado a otro tipo de país, ¿no? Okay. En este caso, de mi parte, yo y mi familia, nosotros emigramos a Europa, para ser preciso, en Italia, ¿no? Nosotros, al inicio trabajamos como cualquier tipo de migrante, en este caso limpiando pisos, ¿no? Limpiando baños, en un restaurante, al menos de mi parte fue en un restaurante. Inicié de muy básico, un sueldo mínimo tipo de 400 euros mensuales, imagínate, trabajaba mañana, tarde y noche. O sea, trabajaba tipo desde las 9 de la mañana y salía a las 9 de la noche o 10 de la noche en algunas ocasiones, o en algunas ocasiones terminando la parte de la cena, que era tipo medianoche, 1 de la mañana, y por 450 euros. ¿Y qué edad tenías ahí en ese tiempo? Yo cuando emigré tenía 14 años, de 15 años. 15 años. 15 años cuando emigré. ¿Pero migraste solo? O sea, a esa edad, o con tu familia, porque era menor de edad, no sé. Migré con mi mamá. Ok. Con mi mamá. Mi mamá me llevó allá y me dijo que estudiara. Okay. Pero el estudio no es para mí. Okay. Dejé el estudio, dije no. O sea, aparte porque una cosa, cuando tú llegas a un país donde tú no conoces la lengua, te resulta aún más difícil poder adaptarte, aparte de la cultura, y obviamente la lengua te mortifica un poco también, ¿no? Claro. Es como una barrera. ¿Al principio? Sí, ¿no? es difícil. Es difícil, ¿no? Y peor uno siendo joven, en una época donde estás con los amigos, ¿no? Entonces no tenías la oportunidad de poder estar con alguien, no, o sea, hacer amistades, porque había una barrera de la lengua, porque no conocía, entonces como que te quedabas encerrado en tu casa, ¿no? Y es difícil, y ir a estudiar mirando a otras personas que prácticamente no conoces y no sabes tampoco lo que hablan, entonces es difícil. Y yo estudiaba allá y comencé ahí como que más o menos, y al inicio sí fue muy difícil. Claro. Sí. Dime, o sea, tú llegaste de allá a los 15 años, ¿no? 15 años. 15 años. O sea, estudiaste una parte de ahí, estudiaste allá un tiempo. Estudié el mundo del bar, de hotelería. Estudié hotelería 3 años, estudié hotelería. Sí lo terminé y de ahí a consecuencia de eso conseguí trabajos en todo lo que es parte de restaurante, hoteles y todo eso, ¿no? Cuéntame un poco esa etapa
de trabajar en un restaurante? Porque obviamente sé que esto va a forjar muchas cosas en ti por el conocimiento que tengo de tu historia. Quiero que me cuentes esa partecita, esa parte de esa historia, ¿no? De tu vida. En el restaurante es un trabajo muy difícil. Al menos en lo que yo hacía y conociendo también a los colegas que estaban en la cocina, es un trabajo muy difícil. O sea, tienes que estar temprano, los clientes, los turnos también, porque decías almuerzo y cena, o desayuno, almuerzo, o en tal caso decías almuerzo y cena, y de levantarte el día siguiente para hacer la misma cosa, o sea, es difícil. Posiblemente tienes 1 a 2 horas de que estás corriendo, porque corres, que el cliente, que llegan mesas y todo se te une, y los pedidos que no salen, y los cubiertos que tienes que sacar y todo eso, pero bueno, es entre 1 a 2 horas, pero es el hacer antes, ¿no? El poder arreglar los platos y todo eso, eso sí te toma tiempo, y el después también, entonces sí, es difícil. El mundo de la restauración o hotelería es un poquito difícil. Dime, tú ahí te dedicabas a la cocina, estuviste de mozo, ¿cuál fue tu función específicamente? Al inicio, como limpiapisos. Ya. Limpiapisos, limpiabaños, ayudante del mesero, inicia con eso, ¿no? Ya. Limpia cubiertos y todo eso, ¿no? Como estás iniciando una persona, ¿no? Entonces inicié con eso. Como te decía, trabajaba mañana, tarde y noche en práctica por 450 euros. Y prácticamente no era nada. El sueldo mínimo eran 1.000 euros. Y yo ganaba 450. Claro. Pero es un inicio pues que me ayudó bastante a decir, oye, haz más de ti para que puedas obtener más, ¿no? Claro, ¿no? ¿Hice sobre horas, sobre tiempo? Sí, siempre, ¿no? Siempre. Yo paraba en el trabajo. Imagínate que tenía zapatos, ¿no? Me había comprado unos zapatos exclusivamente para hacer el trabajo de mesero, ¿no? ¿Por qué? Porque los zapatos normales no te duraban. No te duraban, porque estar todo el día en pie no te dura. Y un máximo te dura tipo de un zapato normal de 2 meses a 3 meses. Me tuve que comprar unos zapatos a propósito para que me durara al menos mínimo unos 6 meses. Y allá los zapatos cuestan. Para el sueldo que tú tienes, cuestan. Entonces me tuve que comprar uno. En unos buenos zapatos. En unos buenos zapatos me costó, si no me equivoco, 150 euros. Un zapato de 150 euros. 150 euros, pero de cuero. Ni siquiera eran zapatos, era tipo botines. ¿Ya? Pero sí me duraban 6 meses. O sea, yo lo hacía más por la duración que por la estética, porque al final era un zapato grande, tipo de obrero, así tipo de eso ¿no? Y no era más por la estética, sino por la duración, porque obviamente estar cambiando zapatos, y allá de todas maneras un zapato mínimo está entre 50 a 60 euros. Mejor hago un gasto más grande y que me dure por más tiempo. Y no tengo que estar cambiando a cada momento, ¿no? Este podcast llega gracias a Rodricel. Ubicado en Iquitos, Girón Guayaga 325. Repuestos y accesorios para celulares. Acércate a sus tiendas físicas o escribe vía online y adquiere un descuento especial con el código Yo Reparo para el éxito. Sí, por supuesto. Dime, ¿qué tipo de restaurante trabajaste? ¿Cafetería, restaurante de comida? No, al inicio restaurante de comida, en lo que es la venta de peces, de tipo de cosas de mar, en todo lo que es ese tipo de restaurante, ¿no? Okay. Creo que de lo que sé, también trabajaste en una cafetería. Sí, después con el tiempo, mano a mano, dándole evolución a ese tipo de trabajo, siempre buscando algo mejor, ¿no? Como ese era por temporada, o sea, yo vivía en el mar, ¿no? Fuera de Roma, porque si tú vives en Roma, en la capital, el alquiler es carísimo. Pero si tú vives fuera de Roma, el alquiler sí se baja hasta una tercera parte del alquiler normal. Entonces es preferible vivir fuera de Roma, ¿no? Y lo bueno de allá de Europa es que está todo colegado, o sea, todo está cerca. Hay el tren, ¿no? Tú te vas en el tren y demora 20 minutos desde donde yo vivo hasta el centro de Lima, hasta el centro de Roma, perdóname. Son 20 minutos con tren, ¿no? Entonces resulta mucho más cerca y es más rentable alquilarte, porque es un alquiler, una casa fuera de Roma que te cuesta una tercera parte, pagar un abonamiento,
una tarjeta Ya. mensual que pagabas 50 euros. Y eso te servía para todo el mes. Ah, ok. Entonces resultaba más rentable, ¿no? Que era para los pasajes del tren. Pasaje del tren. Ah, ya. Te costaba 55 euros y podías utilizar todas las veces que tú quieras, así de venida. Ya. Y también dentro de Roma, tomar bus y todo eso. Ya. Solamente con 50 euros. Mira. Entonces resulta más rentable comprarte la tarjeta, Ya. ¿no? Que te vas por todos lados, a que tener un alquiler cerca de Roma que te costaba 1.500 a 2.000 euros. Claro, de todas maneras ahorrabas solamente vivir no en el centro de Roma, sino a las afueras. A las afueras te ahorras muchísimo, ¿no? Entonces yo vivía en la parte del mar y ahí es donde yo conseguí mi trabajo y obviamente solamente por temporada de verano. Claro, ¿no? Supongo que sí. De cuando llegaba invierno ya no había nada. ¿Qué parte de... ¿Cómo se llamaba esa ciudad? La Dispoli. ¿El mar Mediterráneo es esa parte? Claro, mar Mediterráneo. Mediterráneo. Claro, Italia está rodeado del mar Mediterráneo. Tres partes, ¿no? ¿Qué tal es Italia? Muy bonita, muy bonita, demasiado bonita. Es un país muy hermoso. La gente, todo. Muy, muy bonito, un país muy bonito. Muy bonito. Cuéntame, ¿qué aprendiste? Porque sé que quería que incidir en el tema de la cafetería, porque sé que tienes una bonita historia para contar. Yo hice experiencia. en la parte de la cafetería, hice como 8 años, 9 años en lo que es cafetería, ¿no? Después del mundo del restaurante, ¿no? Ahí también inicié como cualquier tipo de trabajo desde abajo, limpiando piso y todo eso. Y hay una pequeña cosa, ¿no? Que siempre recalco y siempre indico, pero no para que la gente sienta pena. No, claro. No para que porque a veces uno lo puede tomar, "Ay, no, se está haciendo el Pobrecito. ajá, no, la víctima, La o la víctima. víctima, no la víctima, se está haciendo la víctima. No, sino yo lo digo para que lo puedan tomar como ejemplo, ¿no? Y es un caso que, por ejemplo, yo estaba limpiando el piso. Ya. Y la dueña de repente habrá tenido un momento como cualquier tipo de persona, ¿no? Que puede tener un momento malo, ¿no? Y estaba limpiando y bueno, ella se acerca y ve en el suelo, ve que el agua está sucia, se está limpiando con el agua sucia. O sea, cuando limpias con agua sucia es como si no limpiaras. Exacto. No, o sea, Eso es mal. ensucias más, claro, ¿no? Y al parecer, bueno, lo tomó a mal. Y se me acerca de lo que ya había limpiado el piso, ¿no? Agarró el agua sucia y lo volvió a botar y me dice, limpia nuevamente porque no has limpiado nada, ¿no? Ya. Entonces, a veces cuando cuento eso, la otra gente dice, oye, ¿y qué hiciste, no? Yo lo hubiera mandado a tal lugar, ¿no? O sea, yo lo hubiera mandado lejos, ¿no? Yo la única cosa que pensé, y aún lo sigo pensando, es que dije, algún día te voy a demostrar que lo que acabas de hacer no está bien, ¿no? O sea, yo solamente me quedé callado, pero pensé eso, ¿no? Ahora estoy limpiando pisos, pero tarde o temprano voy a dirigir este bar. Eso es lo que yo pensé dentro de mí. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía 17 años, 18 años. 18 años, creo. 18, 19. 18, no recuerdo muy bien, entre 18, 19 y 17, no sé, ya esa época. Yo pensé eso, ¿no? Y da la casualidad que con el transcurso de los años, siempre en ese mismo restaurante, porque no tiré la toalla, llegué a ser el jefe de bar de ese restaurante. Y demostré con hechos, no con palabras, que ya no era esa persona que podrías menospreciar, ¿no? Exacto, al contrario, que valorar. Exactamente. Claro, pero mira, ahí lo que tú has comentado con respecto a esa situación que pasaste, y no sé si tú lo tomas, ya obviamente haber pasado todo este tiempo, a veces hay cosas que nos forjan y nos hacen aprender, porque está bien, hay formas, ¿no? Claro. Hay formas de decir y de enseñar a alguien, obviamente, y es más, yo estoy totalmente a favor de las formas porque es importantísimo. Pero a veces en el camino, cuando uno empieza recién, que no nos conocen, recién empieza desde abajo, hay gente que no tiene las formas y como que cree que hace una determinada función, los menosprecian y no tienen esas maneras de poder enseñarlo. No les enseñan de una manera, llamarlo no adecuada, ¿no? Pero igual, a pesar de la forma, te enseña, te forja, Claro. te hace tener carácter, porque al final dices, ya, pucha,
te crea rebeldía. Hay gente que no es rebelde. Bueno, sea, lo pensé, ¿eh? no digo, o sea, rebeldía me refiero no en responderle mal, no, rebeldía en decir, oye, ¿sabes qué? Voy a demostrarle que sí me puede respetar haciendo mejor las cosas. Claro, eso fue en traducción eso fue lo que dije. Claro, En traducción, claro, o sea, eso fue lo que pude haber pensé. demostrado, Pensé y lo demostré, claro. Exacto, exacto. O sea, ese es un poco lo que yo saco de conclusión a lo que me cuentas, ¿no? O sea, debes de que tú te vayas por la reacción, ¿no? Sino fuiste más inteligente emocionalmente. Porque es normal que cualquier persona cuando le ofende a alguien, uno reacciona. Y es parte humana reaccionar, está bien. Pero hay algo que yo lo llamo inteligencia emocional. A veces hay que ser muy, muy inteligente emocionalmente para poder analizar una cosa y poder actuar, ¿no? ¿Entiendes? Claro. Entonces, yo creo que eso forja mucho a las personas. Por eso que yo en muchos emprendedores que he conocido tienen eso, ¿no? Tienen ese tema de la inteligencia emocional que así se llama técnicamente, que es simplemente saber controlar. Ah, ok. Básicamente, ¿no? O sea, eres muy inteligente emocionalmente. Hay gente que a veces simplemente reacciona y ya está. Y a veces esa reacción te juega mal. ¿Qué pasa si tú hubieras reaccionado de otra manera? Me hubieran votado. Y de repente no hubieras sido el jefe de ese restaurante, perdón, de esa cafetería, ¿ya? Y todo lo que hubieras aprendido, ¿no? Este podcast llega gracias a Importadora Megatronic. Ubicado en Avenida Argentina, cuadra 4, Galería Comercial Malvitec. Tienda B52, B54. Acércate a sus tiendas físicas o escribe vía online y adquiere un descuento especial con el código Yo Reparo para el éxito. Bueno, como te decía, ¿no? Para poder llegar digamos, a ser el jefe del bar, fue un poco difícil también. Y tuve la oportunidad de poder conocer también a alguien que ya estaba ahí en la parte de arriba, que se llama Talet. Era un musulmán. Era un musulmán que no debería comer chancho, pero comía chancho. No debería hablar lisuras, pero hablaba lisuras. O sea, era todo lo contrario, era un mate de risa. Un musulmán rebelde. Era un musulmán rebelde. Y él fue el que me enseñó. Me enseñó porque siempre me criticaba cuando hacía mal las cosas. Y de repente uno lo podría haber tomado mal. Pero yo nunca lo tomé mal. Nunca. O sea, siempre me criticaba. Cada vez que hacía algo mal, me estás haciendo... Te gritaba también, ¿no? O sea, a veces hasta lo llegaba a odiar, ¿no? Porque, o sea, te hablaba de mala manera, pero eso me ayudaba bastante y me ayudó. Y bueno, para poder llegar, así como para hacerla breve, es que a veces uno faltaba uno y yo tomaba el puesto, o sea, yo trataba de siempre de faltar lo menos posible, ¿no? Y agarrar el puesto de uno, de faltar el otro, agarrar el puesto del otro, hasta que una vez, en el transcurso de ese tiempo, cambiaron trabajo, se fueron a otros lugares, y como yo ya sabía lo que ellos sabían hacer, poquito a poquito fui subiendo, ¿no? Fui subiendo de rango, tomando puestos de los que ya no estaba, hasta que llegó a faltar el jefe del bar y logré entrar ahí. Poco a poco, obviamente con el tiempo, ¿no? 8 años, 7 años, imagínate. ¿Él era el jefe del bar? El jefe del bar, claro, jefe del bar. ¿Y por qué se fue? Se fue porque obviamente siempre cada uno quiere tener una nueva experiencia. Él se abrió su bar solo. Mira. Entonces ahí fue donde yo entré, ¿no? ¿Qué aprendiste de esa experiencia en poder trabajar en restaurantes, en este caso en cafeterías y allá en Italia? ¿Qué aprendiste? ¿Qué crees que puedes sacar como experiencia de todo eso? Experiencia, si es como laborativa, aprendí a cortar frutas, aprendí a hacer cafés, o sea, experiencia laboral, aprendí a hacer sándwiches, aprendí también a cocinar también la comida italiana, o sea, me sirvió bastante, me sirvió bastante. Y como aspecto así como experiencia personal, de vida, todo eso, hay que ser muy perseverante. Y que en los momentos malos siempre hay que darle cara buena, siempre hay que darle cara buena, siempre. Y me supongo que también aspectos, también aprendiste de cómo se hace un negocio, cómo de una otra manera se administra un negocio, porque hay cosas que de una otra manera también tú has visto de cómo funciona como negocio este restaurante.
te ayudó también un poco en lo que actualmente, de repente, no lo que te digo porque es totalmente distinto, Sí. pero hablo obviamente como negocio, ¿no? O sea, hay cosas que de repente, no sé, la disciplina, no sé, hay otras cosas que vas aprendiendo que te ayudan para lo que de repente, posteriormente ya vamos a hablar, lo que es tu emprendimiento, ¿no? Claro, no, sí, te ayuda bastante porque, bueno, proveedores, también ahí está una lista de proveedores, cosas que faltan, inventario, organización de la sala, o sea, es una cosa muy aparte, aceites, o sea, tiene que estar todo bien listo a la hora del almuerzo, que no falte nada, tiene que estar todo programado, el café y todo eso, Todo ordenado. sí, te aprendes muchas cosas, ¿no? Aprendes muchas cosas. Y aparte de porque tú aprendes también más de cuanto puedas aprender, es cuando están los problemas. Cuando la máquina deja de funcionar, ¿cómo haces? Si tu principal cosa es hacer café, si la máquina no funciona, ¿cómo haces? Ya, llamar o esperar o el mismo soluciona, hace esto, hace el otro, y ahí aprendes muchísimo. O que Sí. se te rompe el caño. Ah, Que se te rompe el caño mientras estás trabajando y el agua, ¡ay! No sabes qué hacer, y ahí es donde aprendes, ya tienes que tratar de dar solución, cierra el agua, no sé. Siempre hay solución para todo. Siempre hay solución. Cuando hay problemas, siempre hay la solución. Obviamente uno al inicio desespera, ¿no? ¿Cómo hago? Pero siempre hay algo que soluciona. Siempre. Una cosa impresionante. ¿Sí? Se puede decir que sí. Siempre hay solución. sí, ¿no? Siempre pasan cosas en cualquier proceso, en cualquier trabajo, siempre pasan cosas, pero esas cosas que te pasan y tú enfrentas esos problemas y tú buscas soluciones, te van forjando, ¿no? Que cuando se te presenten de repente en otras actividades o en tu emprendimiento mismo, ya como que, bueno, normal, ¿no? O sea, ya no te enfocas en el problema, sino te enfocas En las soluciones. Sí. ¿Me entiendes? Eso como que te ayuda a verlo de esa perspectiva. Y ya no te frenas, ¿no? Al contrario, ¿no? Ya, si se me fue el caño, ya pues vemos esto, lo otro, no sé, pero buscas una solución. Claro. ¿Me entiendes? Es como acá, ¿no? Acá también a veces se nos va el audio, nos ha pasado. Oye, no grabó, nos ha pasado con un entrevistado, no grabó, de verdad, o sea, en el tema técnico pasan cosas que realmente no saben las personas que nos ven en el podcast, pero pasan cosas. A veces me han criticado en el podcast porque a veces había una entrevista que no tenía un buen audio porque tal vez un audio no se grabó y tuvimos que utilizar el otro audio. Nos pasan cosas. Cosas que ¿Qué suceden. suceden? Pero bueno, hay que buscar soluciones, ir mejorando, como siempre. Claro. Mira, Ismael, cuéntame un poco ya, ¿cómo empezó el bichito de la importación? Cuéntame esa etapa, porque estabas en Italia, ¿cómo así apareció el tema de o sea, restaurante, llevar a administrar un restaurante a importador? Cuéntame esa parte. Ok. En realidad fue como un hobby. ¿Ya? Bueno, yo tengo a mi papá que es muy conocido también en Malvinas. De repente algunos lo puedan conocer. Le dicen el famoso Bin Laden, lo llaman. El famoso Bin Laden. ¿De verdad? Porque tiene Sí. nuevo. En esa época lo llamaban Bin Laden porque él se puso en la religión de los israelitas. Ok. Y se dejó crecer la barba, el cabello y todo eso. Y de ahí justo llegaron al atentado, en el 2011, el atentado de las Torres Gemelas y Bin Laden. Y justo él estaba así y ya lo llamaban Bin Laden, pues, ¿no? Entonces, él ya tiene muchos años, no sé, creo unos 30 años, imagino, ya en el negocio del mundo de telefonía. Pero, de forma concisa, yo no, o sea, sí como que lo ayudaba en algunas cositas, pero nunca me llegó a interesar ese rubro. Entonces, yo estando allá en Italia, tenía una platita guardada y dije, ¿qué hago con esa platita, no? Pues, una vez así conversando con mi papá, oye, mira, tengo unos problemas con unas pantallas que no se podían traer aquí en Perú, y si es que lo traían habían muchos controles, que eran unas pantallas de Samsung. Y me dice, oye, ¿y tú no sabes importar? Yo en realidad no sabía importar. Yo probé una vez a importar, pero para Italia, un teléfono, me acuerdo. No recuerdo qué teléfono, porque pasó mucho tiempo. Pagué como unos 235 euros, pero ese teléfono nunca llegó. Nunca llegó, o sea, perdí esa plata. Wow. Me recuerdo todavía y pagué, y dije, ¿cuándo me llegará el teléfono? Es como hubiera botado mi dinero.
Pero con esa experiencia de ese error, ¿no? Yo ya sabía cómo contratar con los chinos. Obviamente no sabía cómo hacer llegar, pero ya tenía la experiencia de cómo hablar con los chinos, ¿no? O sea, a cómo contactarlos, ¿no? Claro. Ya tenía experiencia de cómo enviar el dinero. O sea, a ese punto negativo le agarré un punto positivo, que era cómo enviar dinero y cómo hablar con ellos. Entonces ya tenía una cosita más avanzada y con esa experiencia, con esa poca experiencia le dije, sí, yo puedo. Sí, yo ya he hecho anteriormente, aunque si no lo había hecho. Sí, yo hice. No te preocupes, pa. ¿Pero qué necesitas? Le digo. Me dice, necesito pantallas del S3, creo, Samsung S3. O S2, no recuerdo. Samsung S2. Sí, yo puedo. A ver, fíjate cuántos están allá en China. Me recuerdo que me fijé y me costaban tipo $100 allá en China, ¿no? Y le digo, mira, pa, eso me cuesta ya $100. Ah, ya, me dice. Está bien, me dice. ¿Qué? Porque allá en Perú, ¿cuánto cuesta? No, acá en Perú están 800 soles. Este podcast llega gracias al auspicio de Manzanita. Encuéntralos ubicados en el Centro Comercial Polvos Azules nivel sótano, pasaje 10, tiendas 5, 6 y 14. Síguelos en todas sus plataformas digitales y adquiere un descuento especial con el código Yo Reparo para el éxito. O 700 soles. Y obviamente $100, y en esa época el dólar estaba a 3.20, si no me equivoco, 2.90, o sea, estaba tipo 300 soles. Esa pantalla, ¿no? Entonces, obviamente era el doble más algo más. Y yo vi, miércoles es rentable, entonces, ¿no? Entonces le digo, mira, viejo, no sé cómo, pero yo veré, pero yo voy a traer 10 pantallas de allá, de China, allá en Italia, y de Italia te lo mando a Perú, porque de China a traerla a Perú habían complicaciones, ¿no? Porque te abrieron el paquete, no sé, bueno, eran pantallitas pequeñas, pues, ¿no? Claro. Pero bueno, él me decía que no se podían traer, que había muchas complicaciones, entonces yo le digo, mejor lo traigo a Italia y de Italia lo mando para acá. Y de Italia lo mandaba con viajeros, me recuerdo, en esa época. E inicié con 10 pantallitas de Samsung. No sé cómo hice, pagué por PayPal allá, y compré. Me llegó a Italia, me llegó a mi casa y ya tenía la pantallita. Y ahora la cuestión era de Italia, mandarla a Perú. Y había una empresa que le pagaba la mitad del viaje a las personas. Y esas personas solamente podían llevar su mochila y las 2 maletas que llevaban, que era parte de su vuelo, esas 2 maletas se le entregaban al señor. O sea, el señor, ¿cómo hacía? Habían peruanos que vivían ahí y que querían enviar cosas, y esas 2 maletas eran las cosas del señor, porque él pagaba la mitad del pasaje. Mira. Y su trabajo del señor era que, por ejemplo, por cada kilo te cobraba 5 euros. O no recuerdo, 5 o 20 euros, no recuerdo muy bien. O sea que a la persona le estaría la mitad del pasaje por solamente hacer ese trabajo. Llevar las 2 maletas. O sea, le daban tipo 60 kilos de 2 maletas, ¿no? Y esas 2 maletas no eran de él, de la persona que iba a viajar, sino eran del señor que le había pagado la mitad del pasaje. Y el negocio del señor era que, por ejemplo, en esas maletas llevaba mercadería, pues. Claro. Ropa, así, y eso llegaba ahí a Perú, y los familiares en Perú recogían, ¿no? Y ese era su trabajo, ¿no? Y entonces, en esa yo contrataba a ellos y decía, oye, mira, tengo estas pantallitas, ¿cuánto me vas a cobrar? Y como las pantallas eran muy delgadas, y él lo tenía que llevar en la mano. El cliente o el viajero lo tenía que llevar en la mano. Y me cobraban 5 euros por cada pantalla. Me recuerdo. Y aún así era rentable. Claro, porque hay un margen de ganancia tremendo. Me recuerdo que inicié con una cajita de pantallitas, así. Y de ahí mi papá, a los 2 días ya no tengo. Y digo, pero ¿cómo? Ya bueno, pido otro. Y pedía, llegué hasta un punto de enviar hasta 3 cajitas de 20 unidades, o sea, 2 cajitas por viaje. Y me hacía 3 viajes a la semana. Y eso que tú te hacías el triángulo, o sea, te llegaba a Italia y de Italia lo... Ajá. O sea, no era directo. No. Encima que ahí hay un sobrecoste. Pero igual obviamente era rentable. Era rentable. Entonces, así fue como inició mi hobby, porque eso yo lo tomaba como un hobby. Ni siquiera miraba las ganancias. No, o sea, era algo por iniciar un nuevo proyecto que ni siquiera en esa época lo pensaba en iniciar. O sea, era algo, un extra, ¿no? Como para la gasolina y ya, ¿no? Allá también la gasolina es cara. Y ya listo, y dije, bueno, voy a iniciar así. Y así fue todo como inició, pues, ¿no? Y, o sea que, ¿y cuánto tiempo estuviste así mandándole a tu viejo todas esas cosas? Un año. Pero en ese año acumulabas un margen.
Pues supongo que tu hijo te mandaba un margen, ¿no? Bueno, en realidad decía guárdalo, ¿no? Ah, te lo guardaban. Ajá. Y así inicié. ¿Y cómo así decidiste que esto era un negocio que podías llevarlo a escalarlo más? Yo traté de repararme, recuerdo, en Italia. ¿Ya? ¿Cómo así? Ahorita que me hago pensar, traté de reparar. Veía videos ¿Ya? ¿De reparación? de cómo cambian el glass. ¿Ya? Cómo cambian el glass. Y yo me recuerdo que, ahora que me acuerdo, lo llamé a mi viejo y le dije, y yo he visto un video que cambian glass del S4, me acuerdo, el Samsung S4. Pero no tengo las herramientas. ¿Tú tienes? Sí, yo tengo. Y me mandó de allá, de acá de Perú, me mandó para allá. Hilo, me mandó gel, me mandó varias cositas, ¿no? Para desarmar. Y me recuerdo que un familiar mío, que era mi primo, creo, se le había roto su pantalla del S4, del Samsung. Y yo le digo, yo te lo cambio. Y me recuerdo que con el secador de pelos, ¿no? Hacías eso, sí, claro, pues ahorita que recién me acuerdo. Pero no tenías una estación de calor. No, nada, el secador de pelos y no sé con qué lo estaba haciendo, con un DNI, creo que yo veía que con un DNI, no recuerdo bien, pero traté de hacerlo y a mitad de trabajo le dije a mi esposa, no, esto no es para mí, hazlo tú, le digo. Hazlo tú, no sé, no puedo hacerlo, no sé. Y al final lo hicimos. Pero no quedó bien, quedó sin táctil, creo, no recuerdo, pero no quedó bien, o quedó una línea así, al final tuvimos que comprar la pantalla, pero en esa época yo ya importaba las pantallas. No hay problema, podías... Exactamente, entonces digo, bueno, probamos a hacerlo y si queda bien, si no queda, cambiamos la pantalla y me recuerdo que le cobramos 110 euros. 110 euros. A mi primo. Era el costo de la pantalla, entre comillas, ¿no? Le habíamos ganado algo, pero nunca se me encendió el foquito de poder hacer reparaciones allá. Nunca se me encendió el foquito. Probamos ahí, al final mi esposa lo hizo y vimos que no era para nosotros, pero nunca tomamos la intención de continuar, ¿no? O sea, nunca me llamó la atención porque lo vi, desde el primer momento lo vi, supuestamente en el video se ve fácil. Claro. Supuestamente, pero no te enseñan verdaderamente, en esa época, pues no te enseñaban, solamente te enseñaban los pasos que metías el hilo y de un momento al otro ya estaba todo limpio. En el video, pues, ¿no? Tú veías el video y parecía fácil, ¿no? Entonces, con esa venta de ese video dices, yo también lo puedo hacer. Y cuando te vas a hacerlo, es totalmente diferente. No, esto no es para mí. No había un Rodrigo Chávez, un Giovanni. No había. En ese tiempo. Ni habían nacido. Pero qué chévere, no sabía que habías intentado hacer. Claro, ahorita me vino en mente, claro, yo probé con el S4 de mi primo. Sí, ahorita me recién haciendo memoria, me acuerdo, en la casa iba tratando, con la vaina así, y como que era duro. ¿Y por qué es duro? Si esa vaina sabía que lo hacían como mantequillita, pues no salí. ¿Por qué es duro? ¿Y por qué es duro? Oh, tengo que echarle más calor, no sé, no me recuerdo muy bien, ya tantos años. Pero bueno, cuéntame cómo viste este negocio que era para ti, que tú podías escalarlo. ¿Cómo se dio ese tema? ¿Se dio porque tú decidiste de la noche a mañana y dices, no, hay toda plata, me voy a Perú y hago? No. ¿O fue algo que pasó? Lo que pasó es que yo con mi esposa, ¿no? Ya teníamos tiempo allá en Italia. Yo trabajaba mucho, o sea, yo trabajaba mañana, tarde y noche. Ya al último, bueno, aparte del bar donde ya estaba, ya cambié a otro bar y ese bar estaba iniciando y para poder iniciar yo tenía que trabajar mañana, tarde y noche. O sea, en realidad, trabajaba mañana, tarde y noche. No porque ellos me obligaban, sino que yo necesitaba poderlo hacer para que ese negocio creciera, ¿no? Obviamente ellos me pagaban las horas que yo me quedaba, ¿no? Trabajaba de 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y así. Este podcast llega gracias a Techstore. Ubicado en Cajamarca, Girón del Batán 237. Ideamos soluciones. Acércate a sus tiendas físicas o escribe vía online y adquiere un descuento especial con el código Yo Reparo para el éxito. ¿Tenía vida, no? No tenía vida. Entonces, trabajaba. Gracias a ese esfuerzo, el bar que recién está iniciando, inició también a crecer. No solo por mí, sino por la gestión que ellos tenían. Y es ahí donde
yo trato de entender, gracias al jefe de ahí, que una vez estaba, el bar era de 2 pisos, ¿no? Un piso en la parte superior, muy bonito el bar, y un piso en la parte inferior donde era tipo un sótano, ¿ya? Un sótano así como como un almacén. Y me recuerdo que él tenía una fábrica en Rumanía, en el país del Drácula, Rumanía. Él tenía una fábrica textil. Ya él hacía camisas, polos. No sé si era Transilvania, pero en Rumanía. Tenía una fábrica que estaba yendo en bancarrota. Su fábrica estaba yendo en bancarrota y él necesitaba hacer otra cosa diferente como para poder surgir, ¿no? Y me recuerdo que él decidió hacer la parte del sótano, hacer algo fuera de lo común. Y yo me preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo vas a agarrar un sótano, invertirle muchísimo dinero? Porque estábamos hablando, si no me equivoco, por ahí escuché que era una inversión de 170.000 euros. Entonces, invertir 170.000 euros, estamos hablando de 700.000 soles aproximadamente, en un sótano donde un local recién está empezando, es un riesgo alto, muy alto. Entonces yo le preguntaba, pero ¿cómo así, no? O sea, ¿cómo así? Y él una vez me dijo, algún día lo entenderás. Buena frase, ¿eh? Algún día. Y yo siempre me preguntaba, y yo le decía, pero ¿por qué hace tantas cosas en un local que ni siquiera era suyo? Porque ese local ni siquiera era suyo, era un alquiler, y era un subalquiler. ¿Por qué haces tantas cosas en algo que no es tuyo? ¿Por qué inviertes tanto dinero en algo que no es tuyo? ¿Cómo es posible que tú hagas eso? ¿Cómo es posible, no? Me decía, a veces, ¿no? Las ventas no solamente es que tú vendas un agua, un café, es también tú vendes como tú te presentas. Experiencia. Y el local mismo va a hacer que nuestros productos se incrementen en el costo. Y toda la inversión que estoy haciendo ahora nos va a permitir hacer un regreso. Es que ya es un hombre con experiencia, pues estás hablando, y yo que recién en inicio, o sea... ¿De dónde era el señor? ¿De Rumanía? No, él era italiano. Italiano, ya. Pero tenía su empresa en Rumanía. Es que es como acá, ¿no? Que Saga Falabella, ¿no? Supongamos, ¿no? Y hace sus prendas en India o en China y de él los trae para acá y listo, ¿no? Claro. Que la mano de obra es mucho más barata. La misma cosa es allá. Digamos, Rumanía es donde está la mano de obra mucho más barata. Hacen allá sus fábricas, todo, y lo traen a Italia y inician a vender, a distribuirlo. Como producto italiano. Claro. Mira, lo que pasa es que has hecho algo muy interesante y vamos a tomar un poco una reflexión de lo que me estás contando. Lo que tú, en ese momento, ¿no? Tu empleador, lo que estaba haciendo era invertir en infraestructura para fortalecer su marca como experiencia, porque al final una empresa no solamente vende un producto o un servicio, sino tú tienes que vender una experiencia, y esa experiencia tiene que ver hasta con la infraestructura, tiene que ver a la forma como lo atiendes, tiene que ver cómo estás vestido, cómo está el confort, etcétera, etcétera, ¿no? Si hablamos en un restaurante, acarrea otras cosas, ¿no? Obviamente lo que está invirtiendo tu jefe. En otro negocio será otros aspectos. Pero ¿qué pasa? Al final tú no inviertes para el producto, sino tú inviertes para darle a tu cliente una experiencia de compra, ¿correcto? Indistintamente de lo que te dediques. Eso es marketing, por ejemplo, ¿no? Entonces, el marketing no muchas veces es solo la publicidad. No, el marketing es detrás, la estrategia. ¿A quién te vas a dirigir? Y de acuerdo a quién te vas a dirigir, tú armas tu negocio, de acuerdo a tu segmento. ¿Correcto? Me supongo que el segmento que él se dirigía, no sé, será clase media para arriba, ¿no? Era clase alta. Clase alta. La avenida se llama Alessio Baldovinetti. Era una vía tipo San Isidro. Ya. Una vía tipo San Isidro. Y ¿sabe cuál era la cuestión? Que al costado del bar mío, o sea, relativamente al costado, había otro bar. Claro. Al frente había otro bar. Al costado del bar donde estábamos había otro bar. O sea, en esa misma vía era tipo una vía solo de bares. Entonces, imagínate tener la competencia prácticamente a tu costado y que el mismo público que está ahí, digamos, son 100.000 y esos 100.000 siempre están.
Entonces tenías que diferenciarte entre todos esos, ¿no? Para que tú puedas ser diferente a los 15 bares que están alrededor tuyo. Exacto. Lo que le llaman en marketing la estrategia de diferenciación. Entonces, lo que pasa es que, como te estaba comentando, ¿no? El marketing no es publicidad, sino es estrategia. Y la estrategia tiene que ver a quién te vas a dirigir. Ahora, hay un segmento. Si tú me dices que eso es un segmento alto, el segmento alto no mira el precio. O sea, valora otras cosas. ¿Correcto? Sí. Entonces, ellos, ese segmento no va a valorar que esté más barato. No, él va a valorar otras cosas. O sea, esas personas no te valoran eso. Entonces ahí viene lo que le llaman en marketing la estrategia de valoración. Es otra cosa, pero a lo que voy es de que era un conocedorzazo, pues obviamente la persona con que tú tratabas, ¿no? Mira, y hasta ahora, porque a veces hasta para votar a alguien, porque ha sucedido que dentro del negocio, ¿no? Habían personas, como en cualquier negocio, ¿no? Hay personas que van bien, hay otras personas que no van bien. Es negocio. Y hasta para votar a alguien era sumamente cuidadoso. Te decía las palabras precisas y te decía, por ti mañana no trabajas. Pero no era que te decía mañana no trabajas, sino primero te comentaba el por qué te estaba echando, ¿no? Y de ahí decía, contigo no podemos proseguir. Y te agradecía todavía por haber compartido el tiempo y ya mañana no trabajaba. O sea, era muy inteligente, demasiado inteligente, demasiado. Y a veces trato de rescatar esas cosas, pero ¿Qué tal escuela? sí, demasiado. Y eso, que no es que se acercaba a mí a decirme cómo, sino que yo escuchaba. O sea, siempre paraba la oreja, porque lo veía que era una persona muy interesante en cómo trataba a la gente, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención y yo quería aprender de él. No es que yo me paraba ahí a conversar, sino que yo escuchaba, ¿no? Cómo se comportaba, cómo hacía y todo eso. ¿Para qué? Claro, eso sería... Señor Giovanni. Si ve la entrevista, señor Giovanni, muy agradecido. De manera indirecta, pero... ¿Todavía tienes comunicación con él? Sí, todavía tengo comunicación. Sí, a veces le mando un mensajito a su hijo. Siempre me quedan buenos reportes. Ellos me decían, una vez que tú te vas a Perú, vas a regresar de acá 3 meses. Y menos mal que me dijeron eso, porque para mí fue un reto. No, yo no voy a regresar. Y hasta ahora no regreso. ¿Qué te dice? Ya son 7 años, 8 años. Me dice que no regresaste nunca. Soy un filho de la miñota. ¿Qué significa eso? Hijo de... soy un filho de la miñota. Sí. Grandiosa. Soy un filho de la miñota bastardo, me dice, ¿no? Tú sabes, le digo, ¿no? Ya las cosas son otras. No, está bien, te felicito. Me imagino. Sí, aún tenemos la comunicación. Preparando para el éxito con Enrique Murga, el canal donde se encuentran técnicos, empresarios e instructores en reparación móvil. Suscríbete a nuestra página de YouTube y forma parte de esta gran comunidad. Este podcast llega gracias a TechStore, Rodricel, iTouch Perú, Megatronic, Matsanita, Nasan.